Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión vamos a hablar acerca del movimiento. ¿Cómo podemos saber que algo realmente se encuentra en movimiento? ¿Y cómo podemos medir y cuantificar dicho movimiento? Acompáñame para conocer conceptos fundamentales del movimiento. En esta unidad vamos a hablar acerca de conceptos fundamentales del movimiento. Y para poder comenzar, te haré la siguiente pregunta. Imagínate que tú eres el copiloto y está al lado de este conductor. De acuerdo a tu perspectiva, ¿el conductor se está moviendo o no? Aunque no lo creas, podemos tener diferentes respuestas a esta pregunta. ¿Por qué? Fíjate que para que nosotros podamos saber si un objeto se mueve, es importante darnos cuenta del cambio de posición. Pero para que tú puedas ver si existe o no un cambio de posición, tenemos que tener un punto de referencia. El movimiento o el cambio de posición lo podemos representar matemáticamente como cambio de posición igual a la distancia, a la posición final menos la posición inicial. Teniendo esto en cuenta, regresamos a la pregunta anterior. Si me dijiste que sí se está moviendo el conductor, seguramente tu punto de referencia eran los árboles y los coches que se ven en la ventanilla. De acuerdo con este punto de referencia, podemos decir que el conductor sí se está moviendo porque el automóvil está en movimiento. Sin embargo, si tú fuiste el punto de referencia, entonces me vas a decir que el conductor no se está moviendo, porque en todo momento sigue al lado de ti. No es como que se haya bajado del coche, se haya ido, no, sigue estando al lado de ti. Entonces, a la misma pregunta podemos tener diferentes respuestas. ¿Por qué? Porque todo depende de nuestro punto de referencia. De acuerdo a qué, puedo ver si existe ese cambio de posición o no. Y para poder cuantificar el movimiento, vamos a utilizar un concepto que se llama rapidez. La rapidez nos va a indicar en cuántos metros cambió de posición el objeto en un segundo. Y lo podemos representar de la siguiente manera. Rapidez es igual a cambio de posición sobre tiempo. ¿En qué unidades se mide la rapidez? Bueno, el cambio de posición lo vamos a representar en metros y el tiempo en segundos. Por lo tanto, la rapidez se puede expresar como metros sobre segundo. Sin embargo, en la vida cotidiana, estamos más acostumbrados a representarlo como kilómetros por hora. Ahora observa la siguiente imagen. Si yo te digo que este coche se está moviendo a una rapidez de 60 kilómetros por hora, la realidad es que no me podrías decir la dirección que está tomando el automóvil. No sabemos si va de ida, si va de regreso, si va al este, oeste o a dónde se está dirigiendo. Solo sé que su rapidez es de 60 km por hora. Esa es una magnitud escalar. Las magnitudes escalares solamente van a tener el valor y la unidad, 60 km por hora. 60 es el valor y kilómetros por hora son las unidades. Esta es una magnitud escalar. Pero tenemos otro tipo de magnitudes que se llaman magnitudes vectoriales, en donde también voy a tener el valor y la unidad, pero le vamos a agregar la dirección y el sentido. Es decir, yo puedo decir que va a 60 kilómetros por hora, pero al norte. Entonces, ya puedo tener ahí una referencia de a dónde se está dirigiendo, no nada más con qué rapidez. Esto es importante porque cuando hablamos de distancia, nos estamos refiriendo precisamente a esta magnitud escalar. Pero cuando hablo de desplazamiento, ahí ya me interesa saber la dirección, porque voy a tenerla como unidad, como magnitud vectorial. ¿Distancia y desplazamiento es lo mismo? No. Vamos a ver por qué. Cuando nosotros hablamos de distancia, estamos hablando de todo el recorrido que hizo el objeto desde que inició hasta que terminó el trayecto.
podemos decir que la distancia fueron 50 kilómetros. En cambio, cuando hablamos de desplazamiento, no me va a interesar todo el recorrido, únicamente dónde inició y dónde terminó. Y seguramente yo diga que se desplazó 10 kilómetros nada más, aunque en realidad toda la distancia fue de 50 kilómetros, el desplazamiento total fue de 10 kilómetros. Solamente se movió del punto de inicio 10 kilómetros. ¿10 kilómetros hacia dónde? 10 kilómetros hacia el noreste. ¿Para qué me sirve saber la diferencia entre desplazamiento y distancia, que también se le conoce como trayectoria? Porque cuando hablamos de velocidad, voy a tener en cuenta el desplazamiento, ¿te acuerdas? De inicio a fin, únicamente dónde estuvo y a dónde llegó. Pero cuando hablamos de rapidez, yo voy a tomar en cuenta todo el recorrido que hizo sobre el tiempo. ¿Son conceptos similares? Sí. Y nosotros en la vida cotidiana los utilizamos indiscriminatoriamente. Sin embargo, sí significan cosas diferentes. Y bueno, finalmente, la rapidez con la que se mueve un objeto no siempre se mantiene constante, como los autos de carrera, que comienzan en un estado de reposo y cuando dan el banderazo, ahora sí, comienzan a moverse hasta que van aumentando su velocidad. Al cambio de velocidad se le conoce como aceleración. ¿Qué es la aceleración? Pues cuando mi velocidad no es constante, cuando disminuyo o aumento la velocidad. Y la aceleración se representa con la siguiente fórmula: velocidad sobre tiempo. Acuérdate que cuando hablamos de velocidad, solamente voy a tomar en cuenta la velocidad final menos la velocidad inicial. Quiero saber el cambio de velocidad con respecto al tiempo. En el caso del automóvil de carreras, mi velocidad inicial, ¿cuál fue? 0, porque estaba en un estado de reposo. Cuando comienza la carrera, mi velocidad aumenta y puede llegar a los 180 kilómetros por hora, como marca aquí mi velocímetro. Yo puedo tener una aceleración mayor a 0, que significa que está aumentando la velocidad. Pero también puedo tener una aceleración menor a 0, que significa que la velocidad no está aumentando, está disminuyendo. Probablemente está frenando, probablemente ya llegó a su punto final y va a llegar a la velocidad de 0. Pero también puedo tener la aceleración igual a 0. Eso significa que no hay aceleración, que la velocidad se está manteniendo constante. Interesante, ¿no? Ahora ya sabemos que para poder conocer el movimiento necesitamos tener un punto de referencia. Además, no es lo mismo hablar de velocidad y de rapidez, aunque es muy parecido. Y finalmente, cuando hablamos de aceleración, recuerda que es el cambio de velocidad. Espero que te haya gustado el video y sígueme para más contenido.